Vamos a compartir esta mañana el mensaje de la palabra del Señor con el título que le he puesto: ¿qué mala es la indecisión? Lo contrario sería: qué bueno es tomar decisiones correctas. Quisiera leer unos versículos antes de empezar con el tema. Salmo 23:3 dice: me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Proverbios 14:12: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 3:5-6: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 37, versículo 23: por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Proverbios 12:28: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. He dejado para el final un texto de Santiago, el cual es el que sirve como base para el mensaje. Santiago 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La verdad es que la vida constantemente es una serie de elecciones, de decisiones que hacemos, constantemente. Y el éxito en la vida está basado prácticamente en tomar esa elección o decisión correcta. Si haces una mala decisión, hay problemas. Nosotros tomamos una decisión y luego la decisión nos toma a nosotros. Y debido a que toda decisión tiene consecuencias para bien o para mal, porque somos seres humanos, y eso significa que muchas veces nos podemos equivocar. Otras veces, tomar decisiones conlleva pues, un cierto estrés, porque no sabemos qué va a pasar con la decisión que hemos tomado. Por eso que la pregunta que puedo hacerte es: ¿has tenido miedo alguna vez de tomar una mala decisión? Quizás algunos de los que estáis aquí en esta mañana, en este momento, estáis sometidos a estrés por tomar alguna decisión. Tal vez la semana que viene, bueno, esta semana, alguno tiene que tomar una decisión. Y quizás la decisión es muy importante. Entonces, ¿debo enfrentarme a algo o soltarlo? ¡Uf! ¡Qué miedo! ¿Y si no sale bien? ¿Me tengo que arriesgar? ¿Debo entrar o salir? ¿Me debo casar? ¿Debo aceptar este nuevo trabajo? ¿Debo mudarme de casa o de ciudad? Son decisiones que conllevan luego un para bien o un para mal. Entonces la inquietud, el estrés empieza ahí a salir. Nos dice Santiago en el capítulo 1 que acabamos de leer que el hombre de dos mentes es inestable en sus caminos. La palabra griega para inestable significa literalmente caminar como un borracho. Y bueno, yo no sé si habéis visto andar por la acera un borracho. Bueno, yo sí lo he visto, ¿no? Y va de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pues cuando uno no puede tomar una decisión, va como tambaleándose por la vida. ¿Qué hago? ¿Qué no hago?
¿Qué digo? ¿Qué no digo? Pero hemos leído, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esa es la fórmula. El Señor me guiará. Por lo tanto, la fórmula para que no haya esa inquietud y ese estrés a la hora de tomar una decisión es permitir que Dios la dirija. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El buen pastor no solo nos alimenta, también nos provee. No solo suple nuestras necesidades, también nos da los recursos. El buen pastor no solo nos protege, también nos avisa. El buen pastor no solo nos enseña el camino, también nos va guiando en el camino. Dice que nos guiará por sendas de justicia. Eso quiere decir que el Señor nos va a guiar por el camino correcto. Pero el camino correcto literalmente. David diría hoy, Él me mantiene en la buena dirección. Es fácil desviarse en la vida. Es fácil preocuparse por pequeñeces. Darle importancia a cosas que no tienen, que son cosas pequeñas. Dice el libro de Cantares de Cantares que las pequeñas obras son las que echan a perder las viñas. Dios es el que nos puede mantener en la buena senda de la vida. Porque a veces muchas pequeñas cosas estropean una buena decisión. Algunos de vosotros podéis decir que esto ya lo he probado, que ya lo he pedido a Dios que lo dirija, pero que ahora estoy más confundido que antes, que no sé qué hacer, que no puedo entenderlo, porque es tan difícil conocer la voluntad de Dios, que ¿estará Dios jugando conmigo? No, Dios no juega. Y uno puede pensar, ¿le produce a Dios placer ver desde su trono y sentado en el cielo, luchando como estoy con los laberintos de la vida y preocupado por qué tengo que hacer y lo que tengo que decidir? No. Dios lo que quiere es guiaros por el buen camino. Quiere guiaros de lo que vosotros os queráis dejar. Porque a veces Dios quiere guiarnos y nosotros no lo dejamos que nos guíe. No, no es por aquí. Y el Señor dice que no es por ahí. Dios quiere que conozcáis su voluntad, más incluso de lo que a veces a vosotros os gustaría conocerla. Bueno, otros son más lógicos, otros quieren conocer la voluntad de Dios de una forma metódica o de forma mecánica, ¿no? Quieren conocer a alguien que les dé una receta. 7 formas de conocer la voluntad de Dios para tu vida. Ah, eso a mí me gusta. Y aplicar la receta. Pero no saben que la voluntad de Dios no es la receta. Bueno, algunas otras personas tienen un enfoque más mágico en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no? Esperan que Dios les haga una señal fantástica del cielo, que lo escriba ahí y él pueda, aunque sea en sueños, leerlo ahí, ¿no? O por teléfono. Línea directa. Todas estas formas nos llevan a la frustración muchas veces y hacen que perdamos de vista la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es un sentimiento, no es una receta o algo por lo que Dios quiere que nos sintamos frustrados o temerosos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo saber? ¿Cómo permito que Dios me dirija por el camino correcto a la hora de tomar una decisión en mi vida? Porque soy indeciso, Señor. Y es malo estar indeciso. La Biblia dice que puede hacer varias cosas, ¿no? Primero, reconocer que necesitas que Él te dirija. Porque tú estás indeciso. Tienes que pedir con fe. Porque si no tienes fe, ¿de qué sirve? Tomar una decisión para coger un camino que no sabes a dónde va a llevar. Escuchar la respuesta de Dios. Porque a veces no dejamos que nos hable. Y luego confiar en Dios, aun cuando te parezca
que no entiendes que ese camino es el que tienes que seguir. Por eso hay que reconocer que necesitas que Dios te dirija, a veces es lo más difícil, porque pensamos que nosotros sabemos lo que nos conviene. Especialmente a nosotros los hombres. ¿Por qué digo eso? Porque cuando nos hemos perdido en algún sitio, ¿verdad que no nos gusta preguntar? Ya hablo conmigo. Esto de preguntar cuando nos perdemos, bueno, no es natural para nosotros, ¿Tengo qué? Mi familia me conoce. Julio no se pierde nunca, hace turismo. Así que muchas veces tropezamos, nos confundimos y nos desviamos del camino. La verdad es que las ovejas, por naturaleza, se extravían y se salen del camino. Necesitan buen pastor, al igual que nosotros. Nosotros también necesitamos un pastor, porque también nos salimos del camino muchas veces, el camino correcto. Dice Isaías 23:6, que nos hemos leído todos los versículos estos: todos nosotros cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, no por el camino del Señor. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esta es la verdadera razón por la que no se quiere conocer la voluntad de Dios. Porque muchas veces no queremos seguir el camino de Dios. Aunque seamos cristianos, queremos seguir nuestro propio camino. No queremos admitir que necesitamos una dirección, que necesitamos guía, que necesitamos preguntarle a Dios: Señor, hazme tomar la decisión correcta, porque estoy indeciso. Las ovejas no tienen buena vista, no pueden ver de lejos. En lugar de decir está ciego como un murciélago, deberíamos decir está ciego como una oveja. Como las ovejas no pueden ver de lejos, en un camino no saben si este lo lleva a un precipicio o no. Ellas van. Por eso es que necesitan un pastor y alguien que lo dirija. De la misma forma, pues tú eres como una oveja. Las personas no podemos ver el futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana. Y mucho menos lo que nos pasará de aquí a un año. O de aquí a 10 años. No lo sabemos. Tampoco sabemos lo que nos va a pasar esta tarde. Dios lo hizo de tal manera que no podemos ver el futuro por mucho que lo intentemos. Aún con todos los métodos para predecir el futuro, realmente no sabemos y no podemos saber lo que va a pasar. ¿Por qué hizo Dios esto? Para que podamos depender de Él, más que de nosotros mismos. Para que Él pueda ser nuestro guía. Pregúntate si Él es tu guía en el camino de la vida. O como ni las ovejas ni nosotros podemos ver el futuro, pues tropezamos. Dice Proverbios 14:12: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La verdad es que todos, yo creo que prácticamente todos, hemos tomado en algún momento de nuestra vida alguna decisión que en un principio parecía correcta, pero que luego nos hemos dado cuenta que no lo era. Porque algunos caminos no tienen salida, no nos llevan a ninguna parte. Pero es fácil desviarnos. Así como las ovejas se desvían por no ver el futuro, bueno, nosotros hacemos lo mismo, tropezamos. La persona, como solemos decir con esa frase, que el hombre es el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que tomar es admitirlo. Dios, necesito tu ayuda. Algunas personas dicen que Dios nunca les habla. La verdad es que tal vez no quiera que lo haga. Piensan que no necesitan dirección. Y es que el salmista, que era muy sabio, dijo: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
Salmo 25. Ahora, para eso hay que pedir con fe. Pedirle al Señor que nos dirija, pero con fe, porque como no conozco el camino que Él me va a decir que tome, pues hay que pedirlo con fe. Como no sé la decisión que Él quiere que yo tome, pues hay que pedir con fe. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide, busca, llama. Dios quiere que aprendamos a pedir correctamente. Santiago, hemos leído 2 veces, que nos dice cómo obtener sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios está dispuesto a darte sabiduría, lo quiere hacer. Está esperando que tú se la pidas. Dios quiere dirigir tu vida, pero tú tienes que hacer varias cosas. Primero, pedir a la persona correcta, es decir, a Dios. Y pedir con la actitud correcta, con fe, esperando una respuesta del Señor. Fíjate qué cosa curiosa. ¿Tú le has pedido alguna vez a Dios algo esperando no recibirlo? Le voy a pedir esto, pero no me lo va a dar. Quizá por eso no lo ha recibido. Es curioso que el Señor en alguna ocasión, pues a alguno de los enfermos les dijo que va a ser el enfermo allí al Señor, y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Quieres ser sano? Quiero oír la respuesta del Señor. Pues sí, el Señor quiere que nosotros lo pidamos. Y decimos: Dios, quiero que me des sabiduría, ayúdame a tomar la decisión correcta. Es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos ha prometido darla. Ahora, ¿qué es sabiduría? Mirad, sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Sabiduría es tener la habilidad de tomar decisiones como Dios las toma. Dios nunca va a tomar una mala decisión para nosotros. Él nunca se equivoca. Dice que si confiamos en Él y le oímos, Él nos guiará. Pero debemos pedir con fe, con la confianza que vamos a recibir aquello que le pedimos, aunque todavía no lo hemos visto. Ahora, no es lo mismo sabiduría que inteligencia. Inteligencia es tener acumulado muchos conocimientos en tu mente. Es lo que tú sabes en teoría. Pero la sabiduría es aplicar esos conocimientos. Hay personas muy inteligentes, pero poco sabias, porque aunque son muy inteligentes no saben aplicar esos conocimientos en la vida práctica. Hay otras personas que no tienen mucha inteligencia, pero la poca que tienen la saben aplicar toda. Y así les va bien en la vida diaria. Entonces Dios quiere que seamos sabios en aplicar su palabra a la hora de tomar decisiones. Y para eso necesitamos escuchar a Dios. En este momento está ese aparato, está este, hay otros por ahí, está ahí el móvil grabando y está lleno de ondas. Este salón, este local está lleno de ondas, aunque no las veamos. Hay señales que están atravesando. Pero si tuviéramos la recepción correcta, podríamos sintonizarlas y oírlas. ¿Por qué? Porque esos aparatos fueron hechos por esas personas que las fabricaron para captar señales. Entonces Dios nos ha diseñado a nosotros de una manera
que podamos escuchar su voz. Aunque no la digamos de forma audible, pero sí la escuchamos. Porque hay dentro de nosotros una especie de receptor para sintonizar la voluntad de Dios, para estar en comunión con Él. Y el Espíritu Santo que está en nosotros haciendo esa cosa. Él no nos hubiera creado sin Él. Y eso es lo que nos hace seres humanos. De todas las criaturas que hizo Dios y puso en la tierra, solo las personas tenemos la habilidad de sintonizarnos con Dios y oír lo que Él dice. Y si no oyes a Dios, es porque tienes apagado ese receptor. Porque no has establecido comunión con Él. Quizás porque está el receptor, pero no lo estás usando. O estás en el canal equivocado. También es posible. Si Dios está en el canal 7, que es el número perfecto, y tú has enchufado el canal 6, que es el del hombre, y así no lo vas a oír nunca. Dios habla todo el tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros no estamos sintonizados. Dice Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende el hombre? Porque no está sintonizado. ¿Qué canales usa Dios? Nos habla de muchas formas. La Biblia, maestros, experiencias, circunstancias, por el dolor, la alegría. No nos habla siempre de la misma manera. Nos habla principalmente por la Biblia. La mayoría de la dirección que necesitamos para nuestra vida se encuentra ahí, en la palabra de Dios. Dios dice que la vida es un viaje y Él nos ha dado el mapa. Nos ha dado una brújula, que es nuestra conciencia. Nos ha dado una guía, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros. Si estás perdido, el tener un mapa y una brújula son de mucha ayuda. Pero es mejor tener a alguien que ha estado allí y que nos puede guiar. Y ese es Jesús. La Biblia es un libro de instrucciones, un mapa. Si no lo lees ni lo oyes, pues te va a perder. Necesitas leer este libro todos los días, u oírlo todos los días. Si no lo haces, es como tener el teléfono apagado y Dios no se puede comunicar contigo. Quizás tú eres de los que dicen que Dios nunca les habla, pero tú estás leyendo la Biblia todos los días, o escuchándola a través del móvil o de otro método. Pues no. ¿Nunca has memorizado ningún versículo de la Biblia? Entonces Dios no lo puede traer a la memoria. ¿Cuál es tu versículo favorito? Busca en la Biblia un versículo favorito para tu vida. Yo sí tengo uno favorito. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nunca has puesto nada en tu memoria, ¿cómo puede Dios hacerte recordar las cosas en el momento indicado? Necesitas leer la Biblia, llenar tu mente de Él para que puedas conocer su voluntad. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Léela sistemáticamente, siempre. Y ahora hay medios y métodos para poder hacerlo. Dios te habla también a través de pastores, pastoras. ¿Alguna vez has estado en la iglesia y has sentido que el pastor o la pastora te habla directamente a ti? Pues ese mensaje es para mí. Pero el pastor, el predicador, no sabe la necesidad que tú tienes. Pero es que el Señor te está hablando. Te está usando al que está compartiendo el mensaje. ¿Estoy diciendo que Dios habla a través de mí? Pues sí. Porque yo lo que estoy es comunicando el mensaje de la palabra de Dios. Por eso te tiene que estar hablando. No tengo duda de que a veces Dios usa las palabras que yo digo a otras personas, desde aquí, o el predicador que está aquí compartiendo la palabra. Porque Dios habla, no solamente a través de mí, Dios habla también a través de ti a otras personas.
Si permaneces sintonizado con Dios y aprendes de Él, Dios te usará para decirle cosas a la persona que Él quiere que le digas algo. La verdad es que Dios habla por medio de cualquier diferentes momentos. Porque compartir el mensaje no solamente está reservado para pastores, para cada hijo de Dios. Pero por otra parte, yo no puedo saber toda vuestra vida. Yo no puedo saber de antemano cómo adecuar un mensaje y suplir así las necesidades de cada uno. Pero los pastores, cuando preparamos un mensaje, decimos: Señor, tú sabes que va a venir el próximo domingo. Tú sabes la semana que ha tenido la persona que vendrá el domingo a escuchar el mensaje. Yo no lo sé, pero tú sí, Señor. Porque para mí muchas veces es una incógnita saber quién va a venir y quién no va a venir. Muchos de vosotros sois fieles al Señor, viniendo todos los domingos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a adorarle a Él junto con los hermanos en la iglesia. Pero otros, pues no sé quién va a venir, quién no va a venir. Entonces, como el Señor sabe lo que esa persona necesita oír, pues le decimos, cuando preparamos un mensaje: ayúdame a decir algo que tú quieres decirles a ellos. Entonces Dios nos usa. Y esta es una de las razones por las que no hay que faltar a la iglesia. Porque muchas de las decisiones más grandes en la vida del creyente sucedieron cuando estaban escuchando la palabra de Dios. Cuando las puertas de la iglesia están abiertas, tú debes querer estar aquí y pensar: ¿qué tal si Dios preparó un mensaje para mí? Yo no voy a poder oírlo porque hoy hace mucha calor y no voy. Hoy está lloviendo y no voy. Hoy hace frío y no voy. Incluso cuando no estoy de vacaciones. Nosotros hemos estado de vacaciones, donde nos ha pillado, pues hemos ido a la iglesia. No hay una iglesia bautista. No importa. Hemos ido a una iglesia evangélica. Algunos incluso dicen que, bueno, podemos escuchar el mensaje online. No hace falta ir a la iglesia. Pero yo te digo desde ya que no es lo mismo. No es lo mismo vernos, estar aquí, estar unos con otros, escuchar. No es lo mismo saludarnos. Eso no se puede sustituir por los mensajes en línea, online. Algunos dicen que no hace falta ir al culto ya, porque bueno, por tanto cultos, mensajes que se dan en las redes, pues puedes escuchar y elegir lo que quieras. E incluso la Santa Cena pueden tomarla en casa de forma online. Están viendo un culto en la iglesia, están haciendo una Santa Cena, pero yo la hago aquí en casa, también al mismo tiempo. De ahí que os digo que eso no es comunión. Comunión está juntos. Y uno en casa no está junto con la iglesia. Porque la iglesia está allí, la gente está allí. Yo estoy aquí solo, en casa. Eso no es. Bueno, pues Dios habla a través de expresiones, de ideas, de presentimientos, pero aquí hay dos extremos. Hay quien son muy racionalistas. Dios nunca habla a través de expresiones. Hay místicos que dicen: pues todo viene de Dios, cualquier cosa viene de Dios. Y eso no es tampoco cierto. Porque Dios te puede hablar de muchas maneras, pero a veces el diablo te puede tentar. Por eso es que muchas veces tienes que probar si realmente lo que tú sientes viene de Dios. Dios usa las circunstancias, muchas veces usa el dolor. Dios a veces nos susurra en nuestro placer, a veces nos grita en nuestro dolor. Cuando la vida va bien, todos creen en Dios. Como es el refrán que tenemos en España. Uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y dice Proverbios
20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Dios está hablando siempre. Tú lo estás escuchando. Si estás escuchando a Dios, Dios te guiará por el camino correcto. Muchas veces Dios se mueve en direcciones que no entendemos. Esto también es verdad. Por eso debemos permanecer diariamente en contacto con Él, porque es muy fácil salirse. Entonces, la buena noticia es que la senda de la justicia es un camino de recuperación si nosotros nos hemos desviado. Si nos desviamos y estamos en contacto con el Señor, Él nos vuelve al camino correcto. Cuando uno se pierde por el camino en algún lugar y uno necesita regresar, Dios lo puede hacer dar la vuelta. Uno puede pensar, es que ya estoy demasiado lejos, es que ya me he corrompido demasiado. Ya ni Dios me puede recuperar. Estás equivocado. Dios es omnipotente, como hemos cantado, y todo lo puede, porque el Padre es omnipotente. No importa cuánto te hayas desviado del camino, Dios te puede volver al camino correcto. A veces por un camino que tú no entiendes, pero por este camino es un camino de piedras, es un camino de tierra, es un camino que no está asfaltado. Bueno, Dios te puede conducir por un camino quizás de crisis, o de algo de dolor, o algo de tragedia, porque alguna vez el camino que Dios tiene para tu vida es difícil de entender, ¿no? Porque Dios puede hacernos abrir los ojos de muchas maneras. O como dice Isaías, ¿no? Abrir caminos en el desierto. ¿Quién ha visto un camino en el desierto? Nadie. Porque si abre un camino, el polvo, la arena, enseguida lo tapa. Pero Dios puede hacer. Y Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Confiar en Él. Porque tú no eres Dios, y yo tampoco. Un ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento. Cuando los hijos de Israel fueron por fin liberados de Egipto después de 400 años de esclavitud, Moisés había ido con Faraón para decirle: deja ir a mi pueblo. Faraón le dice: ya he tenido demasiado con las plagas, ya la última fue el remate, y iros lejos. Ellos se van. La nación completa, 3 millones de personas, caminan hacia la libertad, llegan primero a Mar Rojo y se ven allí delante del mar. De un lado hay una cordillera montañosa, intransitable. Del otro lado, otra cordillera que no se podía cruzar. Delante del mar, detrás de ellos, viene el ejército persiguiéndolos, porque el faraón ha cambiado de opinión y quiere matarlos. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios ahora? El camino parecía sin salida. Pero Dios sabía exactamente lo que iba a hacer. Los estaba preparando para un milagro. Los estaba preparando para una liberación. Los estaba preparando para saber que Dios es el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Y Dios no se había equivocado, aun cuando el pueblo no podía ver la salida. Entonces Dios abrió el Mar Rojo y caminaron por medio de él. ¿No te has encontrado así alguna vez? Que no tienes salida. Y en el último momento Dios ha abierto un camino que tú ni siquiera pensabas. Años después, los israelitas, en el Salmo 77, versículo 19, escribió el salmista: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y el camino que nadie conocía, allí estaba. Qué precioso. Algunos transitan por caminos sin salida, económicos, emocionales, en sus relaciones, pero en realidad no es una pared, sino es una puerta que Dios va a abrir. Pues Dios puede ver el camino que tú no conoces.
que tú no ves. Quizás el camino por el que caminas ahora puede ser oscuro, puede ser un poco desesperante, desalentador, no le ves salida. Pero si sigues caminando con fe, si sigues confiando en Dios, seguirás caminando por el camino en que Dios te puso. Y el camino cada vez se irá aclarando más. Cada vez verás más luz. Cada vez entenderás mejor el camino. Y tú crecerás más, madurarás más en el Señor y aprenderás a ser más como Jesús. Porque la vida es como un viaje. Me gusta mucho lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando amanece, ¿hay luz completa? Todavía no. Pero al seguir el día, pues se va aclarando y cada vez hay más luz. Un día estarás en la luz completa de la eternidad y verás a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque habrás escogido el camino que Dios tenía preparado para ti. ¿Y qué hacer mientras estemos aquí, en este mundo? De nuevo Proverbios, el sabio Salomón dice: fíjate de Jehová, todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, quiere decir que no te apoyes en tu propia prudencia, que no trates de entenderlo todo lo que pasa, porque no vas a entenderlo todo en esta vida. Lo entenderás todo hasta que llegues al cielo. Porque ahora entendemos en parte, pero como dice el apóstol Pablo, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Allí lo conoceremos todo. Ten paciencia, que un día entenderás por qué pasaron todas las cosas. Verás que Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios no se equivoca porque Él no comete errores. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Tú no puedes ver lo que Él ve. Dios ve el futuro, ve el resultado final. Tú no lo puedes ver. Todos esos problemas, dificultades, aguijones en la carne, padecimientos físicos, todas las cosas por las que te preguntas, ¿por qué? Un día se aclararán. Pero mientras, no te apoyes en tu propia prudencia y creyendo que tú lo sabes todo. Confía en Dios, fíjate de Él. Por eso quiero concluir con una última pregunta. ¿Qué camino vas a seguir en la vida? ¿Tu propio camino? ¿Tu propio plan? ¿O el plan de Dios para ti? Yo quiero decirte que si tú le dices: Dios, quiero vivir como tú quieres que viva. La senda de la justicia no es siempre un camino cómodo. No es siempre un camino fácil. Tampoco es el más popular. Dios va a querer que camine por un camino diferente al del mundo. Iremos contracorriente. No es necesariamente el camino de la vida que será rico y famoso. Y tampoco es el camino que lleva menos riesgos. Entonces, ¿por qué debes seguir el camino de Dios y no el del mundo? En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte, hay vida eterna. Dios dice que si sigues mi camino, tendrás buena vida en la tierra, aunque tengas dificultades y problemas, pero sobre todo vida eterna en el cielo. Si sigues tu propio camino, que parece correcto para el hombre, terminarás en la muerte. Por lo tanto, no estés indeciso, porque la indecisión es mala. Esta es tu decisión. Seguir el camino que Dios te traza. Si sigue el camino de Dios, serás feliz. Tendrás gozo. Y ese gozo nadie te lo va a quitar. No quiere decir que algunas veces